Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Otra semana más, otra grabación más, otra entrevista más. Ya van 102 entrevistas y bueno, seguimos hacia adelante. Hoy tengo el honor de presentar a Miguel, Miguel Melgarejo, que bueno, es una recomendación de mi querida Belén Perales, a la que de aquí le mando un abrazo. Vamos a hablar sobre un tema el cual no hemos hablado todavía aquí en el canal, la verdad. Así por encima, ¿no? Con Sergio Cruz, con el psicólogo. Pero creo que es una historia que merece la pena escuchar y sobre todo para esa gente, ¿no? Que quizás se ve atrapada en el mismo contexto del que vamos a hablar o tenga hijos y le preocupe esto, ¿no? Yo soy bastante escéptico con el tema de la adicción, ya lo sabéis, pero bueno, de esto se trata y por eso empecé esta ronda de entrevistas, ¿no? Entrevistando desde la ignorancia para aprender. Y hoy quisiera aprender con Miguel y de Miguel y, y ver, y ver su perspectiva y conocer su historia, ¿no? Así que presento a Miguel Melgarejo, que me ha hecho el favor de ir antes a su puesto de trabajo desde México. Así que primero darte las gracias, Miguel. Al contrario, a ti, Moisés, por este espacio para, para poder hablar de este tema que hoy en día ya lo platicaremos más a profundidad, pero es un tema muy silenciado por medios, empresas, el sistema en general. Además, va a ser muy interesante porque yo totalmente desconozco esta adicción y incluso me cuesta creer que exista, ¿no? Así que va a ser perfecto porque me vas a poder iluminar un poco, ¿no? Y espero que desaparezcan esas malas ideas o esos prejuicios que yo tenía ante estos discursos. Miguel, quisiera empezar preguntándote que nos cuentes un poco, porque supongo que, claro, cualquier persona empieza a ver pornografía o conocer la pornografía pues ya ha avanzado los 10 años, ¿no? 10, 12, 14, 15 años, ¿no? ¿Tú cómo empezaste a conocer esto? Mira, sí, te estoy hablando, yo tengo 47 años, yo vi la pornografía cuando tenía alrededor de 15, 14 años. Estoy hablando de otra generación, otros tiempos, otro contexto, en el cual para encontrar pornografía tenías que hacer circo, maroma y teatro, como decimos aquí en México. Uh -huh. Te tenías que camuflajear para poder ir a conseguir una revista pornográfica al puesto de revistas, ¿no? De la esquina, al puesto de periódicos. Uh -huh. Y fue en la secundaria por compañeros que la teníamos que meter de contrabando al cole, o teníamos que, saliendo del colegio, tenemos que ir a algún parque, algún lugar solitario para poder ver estas revistas. Uh -huh. Pero hoy en día, pues ya prácticamente esa Claro. edad de 15, 14 años ya se redujo incluso a 8, hasta 8. incluso 5 años. Yo que me dedico a dar conferencias, ya un colegio aquí en Querétaro, México, ya me buscó para dar una conferencia porque un niño de 5 años en particular, 5 años. ya estaba viendo en su tableta pornografía. Madre mía. Entonces, ese es el peligro que están corriendo hoy en día los infantes al tener ya prácticamente, pues, en la palma de su mano, de manera inmediata, gratuita y a veces sin buscarlo ellos, debido al algoritmo negro de las redes sociales, pues se le sugiere y el niño, pues, en ese momento no sabe qué hacer. Entra en un modo de shock, impacto, y simplemente lo ve y ya después, bueno, vienen las consecuencias. Claro. Bueno, me sorprende muchísimo. 5 años, increíble. O sea, es verdad que a mí justo me pilló
la época donde todavía había, yo tengo 35, sí que había esas revistas o sí que había esos, incluso los calendarios, no sé si también, típico calendario, ¿no? Que por detrás pues salía la Sí, imagen y claro. demás. Y sí que tenías que esconderte, buscarlo, te costaba más trabajo, ¿no? Conseguirlo. Ahora mismo con la era de la información y del stream, de internet, donde a solo un golpe de clic ya declaras que eres mayor de 18 años y no hay ningún control más, claro, yo hoy en día claro, no me lo imagino. Antes, ya te digo, teníamos que arrancar la hoja de la revista del hermano mayor y... No, eso supongo que también influye, ¿no? A la hora de no tener que esconderte, de simplemente con un teléfono móvil ya verlo directamente. Supongo que influirá, ¿no? Habrá mucha diferencia, ¿no? Sí, porque ya hoy en día, vamos, teniendo datos en tu teléfono y con la rapidez con la que ya fluyen los datos, la información, las imágenes, pues ya en un reel, scrolleando tu teléfono, puedes ver pornografía. Y eso es gravísimo porque además del daño que están haciendo las pantallas en los infantes, ya el ver contenido hardcore o duro, a veces disfrazado o, vamos, sin darte cuenta, pero lo que hace el algoritmo negro es que si el usuario de ese aparato, de ese teléfono inteligente, vio pornografía hace una hora y ahora lo trae un niño, el nieto, el hijo, el sobrino, el hermanito, pues obviamente el algoritmo lo que va a hacer es reforzar lo que ya consumió el usuario de ese teléfono. Entonces, no se fija, no decanta, no filtra, simplemente refuerza lo que ya se consumió. ¿Por qué? Pues para seguir, que la persona siga consumiendo. Pues eso es la labor del algoritmo y lamentablemente empiezan con pornografía muchas veces soft, ligera, en las redes sociales. Los niños, a lo mejor dices, bueno, no lo expone el papá o el adulto que está a su lado. Muchas veces la primera exposición no es dura, pero pasa una imagen, pasa un reel de una mujer, a lo mejor haciendo poses sugerentes, ropa entallada, y Más entonces insinuación, ¿no? sí, claro. O sea, eso ya es un shock para el niño, para lo cual no está preparado su cerebro. Entonces, obviamente, si eso se habitúa en el infante, después puede ya él buscar algo más degradante por simple curiosidad. Vale, siguiendo un poco con tu historia, que me parece también interesante, y si quieres incluso vamos enlazándola con estos Claro. comentarios, creo que así va a quedar muy bien. Claro, dices que empezaste, ¿no? Pues como, supongo que como yo, ¿no? Viendo lo de las revistas, como has comentado. ¿Cómo fue avanzando? Conforme más años tenía y bueno, supongo que conocerías pues ya vídeos y demás, ¿no? Sí, claro. Bueno, que en esa época Digo, sería cinta de VHS o algo así, ¿no? así es correcto. Las cintas de VHS empezaron, fue lo que se conoce como la era o edad oro, la época oro del porno, ¿no? Sí, los 80, Donde ¿no? así Los es, años donde 80. pasan de las revistas a los vídeos o a las películas VHS y entonces en los videoclubs o en los establecimientos donde se rentaban películas, pues ahí ya empezaban a ofrecer este tipo de contenido. Y entonces si yo ya iba a buscar con mis padres una película familiar, pues me detenía, me En la, escabullía. en la cortina, ¿no? Así es. Que no me viera, veía que no me vieran y entonces me iba al anaquel de películas eróticas, ni siquiera pornográficas, pero así las catalogaban. Entonces,
empecé a darme cuenta que ya había contenido audiovisual, no solamente gráfico en revistas, y empecé a consumir tanto revistas Playboy, que muchas veces, la gran mayoría fue por conocidos, compañeros, ya mayor, yo creo que ya llegando a los 20 años, ya que yo era legalmente mayor de edad, ya empecé a comprar el contenido, ¿no? Ya empecé a adquirirlo y a esconderlo en casa. Asimismo, las películas Claro, tenía... porque una vez, Miguel, que descubres, perdón, disculpa, una vez que descubres lo audiovisual, claro, ya lo gráfico realmente se te queda como corto, ¿no? Claro, así es el cerebro, la neuroplasticidad de tu cerebro se va degradando o va cambiando y entonces es algo que se llama en psicología el efecto egodistónico, que lo que empieza excitándote al inicio, digamos un manual de lencería, que fue a lo mejor las primeras cosas con las que yo tuve contacto al ver una mujer en ropa interior, pues al cabo de un año o de un mes, ya no te es atractivo, ya no te llama No la te atención. saciaba, no te saciaba, digamos. Así es, ya no te es placentero. Entonces, migras, vas cambiando de contenido porque el anterior ya no te excita. Y entonces, de tal manera que llega un punto, a lo mejor voy a llegar, me voy a adelantar mucho, voy a hablar algo No te preocupes. de lo que muchos pueden decir no es cierto, es una exageración, pero puede llegar el punto en el que lo que según mis principios, valores, es degradante, como por ejemplo el sexo con niños o sexo con violencia, hoy me parece degradante, pero si hoy empiezo a consumir pornografía, al cabo de un año, de varios años, ese contenido que yo consideraba degradante, aberrante, después de varios años de consumir, me puede parecer excitante y puedo decir, pues total, no le estoy haciendo nada, daño a nadie, lo único que quiero es excitarme, sí, pero no te das cuenta que ya ahora eso es lo que te excita, porque ya el manual, el folleto de lencería femenina ya no te llama la atención. Claro. Es como el cerebro va modificándose. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que busca es dopamina, no busca imágenes femeninas. El adicto al porno, y a lo mejor voy entrando en el tema de la adicción, no busca, no se vuelve adicto a la imagen, se vuelve adicto a la cantidad de dopamina que segrega la imagen. Y la imagen de lencería ya no te genera los picos de dopamina que te genera, que ahora requieres. Ahora el cerebro te dice, no, quiero más, pero eso ya no me genera dopamina. Entonces, por eso es que tu cerebro va buscando más y más contenido que ya le genera más dopamina. Entonces, pues la lencería ya no, y entonces buscas muchos, así terminan, muchos consumidores terminan por consumir sexo homosexual, sexo con violencia, sexo con niños, sexo con animales. Entonces dices, oye, pero esto para mí no era, esto para mí era aberrante, pero pues ahora me gusta. Y ahí es donde la persona dice, ¿cómo? A lo mejor y soy homosexual, porque ya me estoy consumiendo sexo homosexual. Y entonces es donde distorsiona la realidad el porno. Más que el porno, el cerebro te empieza a jugar chueco porque dice, oye, ¿cómo? Si lo que estoy buscando es dopamina, bueno, tu cerebro dice, yo quiero dopamina, pero si lo estás obteniendo en el sexo homosexual, tú te cuestionas si tu preferencia sexual ha cambiado, pero no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que ahora demanda más dopamina a tu cerebro. En fin, creo que ya me desvié un poco, pero el tema, en mi caso, yo comencé con revistas, luego VHS y luego vino la señal de televisión por cable y yo ya esperaba los viernes por la noche, sábados por la noche, donde había contenido. Durante toda la noche, ¿no? Así es, ¿no? Y eso fue ya, digamos, para mí el culmen. El culmen porque después de eso ya, gracias a Dios, gracias a mi novia, hoy esposa, dejé de seguir consumiendo, porque quién sabe a dónde hubiera llegado.
quién sabe qué hubiera llegado a consumir o a practicar, porque incluso el adicto ya no le basta ver, ya busca replicar y Replicar lo que ve. así es, prácticamente, ¿no? O sea, como dice una frase, el cine, el arte crea criterio y lo que ves crea criterio en ti, entonces empiezas a cambiar ese decálogo, esos principios o esos gustos de tal manera que llegas incluso a traicionar esos principios y hacer lo que pensaste que nunca ibas a hacer. Uh-huh. Estábamos hablando del videoclub, ¿no? Yo también lo recuerdo aquí justo en mi barrio, bueno, ahora ya desaparecieron, pero sí que recuerdo yo también, pues tener 14 o 15 años, ¿no? Y tener las películas en la sala normal y luego estaba la cortina roja, ¿no? Ah, Donde la gente se metía como con discreción, ¿no? Y pues yo como adolescente, pues te asomaban, ¿no? Y recuerdo que me regañaba siempre el dueño del videoclub, ¿no? No me dejaba entrar, como es normal, ¿no? Ahí dices que empieza incluso a comprar películas, sí, así es. Empecé a rentar, a ¿no? alquilar, Ya ¿no? a alquilar películas. Obviamente mis padres no lo sabían. Yo ya tenía una credencial para poder alquilar. Entonces las alquilaba y procuraba no entregarlas con retraso para que no se reflejara en la cuenta de la familia. Y bueno, de ahí ya empecé a adquirir en los mercados, digamos, populares, adquirir ya VHS, después CDs, hasta Uh-huh. llegó el punto en el que ya mejor para ahorrar y no gastar en mi adicción o en mi gusto, ya me conformaba con verlo en la televisión por cable, ¿no? Uh-huh. Claro, no te hacía falta alquilarlo. Sí, ya prácticamente lo tenías. Mis padres, pues creo que lo desconocían, que los viernes y los sábados, a partir de las 12 de la noche, ya era contenido de adultos, ¿no? Entonces Uh-huh. ya, con eso yo ya prácticamente llegaba el viernes por la noche y mi gatillo, mi detonante, se le llama gatillo interno, mi detonante era el viernes por la noche la casa de mis padres en silencio y mi gatillo ese era el que me llevaba, me ponía yo ya nervioso, ya ansioso Uh-huh. de esperar a que todos se durmieran para yo prender la televisión y Y incluso sin sonido, ¿no? Para no despertar, ¿o qué? sí, claro, claro. Obviamente hacía todo Un ritual. un ritual, preparaba todo para que nadie digamos, se diera cuenta. Y bueno, esa era prácticamente mi última etapa de mi adicción al porno. ¿Cuánto tiempo estuviste Pues viendo mira, contenido audiovisual? yo creo que fue alrededor de los 18, 20 años hasta los Uf, 37, yo creo. muchos años. Espérame, no, como 35 años que empecé el noviazgo con mi hoy esposa y en ese noviazgo empezó mi purificación espiritual y carnal. Ujú. Y con ello, o sea, fue todo un proceso de conversión el que tuve, Ujú. pero comenzó por ordenar la mirada, por dejar de consumir pornografía y ya no tener sexo promiscuo. Vale. Eh, Dices que esperabas el viernes y sábado por la noche. ¿Tú recuerdas cómo el lunes, martes, miércoles estaba en tu cabeza, estaba en tu pensamiento el desear que llegara a ese viernes o ese sábado? Sí, claro, sí, no, la ansiedad de darle esa recompensa a mi cuerpo, Es ese de, como el que espera el viernes por la noche para fumarse un porro de marihuana, ¿no? porro, así es, o sea, ya lo interpretas tú como una recompensa que te mereces por el estudio, por el trabajo y que
vamos, es inofensiva, Ujú. es controlable, y entonces dice, pues nomás es los viernes por la noche, nada más son los sábados por la noche y listo, ya. Pero eso, si no vamos, si lo sigues haciendo cotidianamente, después buscas más días a la semana. En mi Ujú. caso, lo restringía a los viernes y los sábados, pero como lo combinaba con el sexo promiscuo de mis novias y parejas, pues prácticamente yo creía que mientras tuviera sexo no iba a buscar pornografía, Ujú. pero no es cierto. O sea, era como una mentira hacia mí mismo, porque además del sexo, llegaba el viernes y aún así lo buscaba. O sea, Claro, sí, aunque tuviese sexo promiscuo, ¿no? así Ese mismo es. viernes. Así es, o sea, a lo mejor ese viernes veía a mi novia, Ujú. sí, bueno, alguna exnovia, y llegaba a la casa y me masturbaba, ¿no? Literal. O sea, veía porno y me masturbaba, pero yo decía, bueno, pues ¿por qué? Pues es que hoy no tuve sexo. Pero de todas maneras, o sea, es Ujú. decir, o si me masturbaba viendo porno, al día siguiente no tenía apetito con mi exnovia, o sea, no tenía apetito sexual. Y entonces también ella le llamaba la atención. O sea, es decir, va cambiando incluso tu excitación cuando consumes tanto porno o consumes porno de manera habitual y hay Ujú. una masturbación, por ende, tu excitación con una persona real cambia. Es decir, entre mayor es el consumo de porno, menor es la excitación sexual real, Ujú. y eso es evidente. Incluso hay estudios que hablan sobre una mayor disfunción eréctil. Desde el 2007 hay estudios que ya se pueden encontrar en la web, donde a partir del 2007 empezaron a estudiar científicos en Estados Unidos, doctores, sobre cómo había una relación entre el ancho de banda. Las redes Ujú. sociales, 2007-2009, el ancho de banda y las redes sociales se crean, y hay una relación estrecha entre el ancho de banda y las redes sociales y la disfunción eréctil en varones. Entonces, esto quiere decir que puedes tener una erección viendo porno, pero automáticamente después o antes puede que no tengas una erección con una mujer, pensando en una mujer o teniendo una mujer enfrente de ti, Ujú. y optas mejor por ver porno. Claro, tu cerebro está pensando en esa hora exacta y en ese ritual exacto, ¿no? Así es, porque además el porno y la masturbación te da sexo inmediato, o sea, te da Ujú. placer inmediato, perdón, te da Ujú. placer inmediato, mientras que el sexo real muchas veces tienes que, pues, consentir y buscar el placer de tu pareja, y dices, ay, no, qué flojera. O sea, te vuelves egoísta y buscas la inmediatez del placer, y una persona real no te lo da. A veces no, ya el consumidor, bueno, sí te lo da, pero el Sí, sí. consumidor se engaña a sí mismo y piensa que no te lo va a dar, y dices no, o se vuelve Ujú. comodino Claro, y dice prefiero el claro, porno. claro, al final tener sexo con una persona requiere de un esfuerzo. Claro, Sin embargo, tu esfuerzo era enchufar el mando y ya está, ¿no? claro. Y además porque la cultura del porno se basa en el yo, ya, ya. Yo quiero sentir placer ya. Ujú. Y pensar en el otro, no, qué flojera. Pensar en esa relación afectiva. Claro, eh, claro, tú no tienes que pensar en lo en el otro porque el otro no te está viendo a ti. Claro, y entonces incluso los adolescentes hoy, y hay estudios que lo avalan, eh, muestran cómo la virginidad en adolescentes va en aumento. ¿Por qué? Porque muchos ya prefieren el porno que tener sexo con una persona. A lo mejor Ujú. por miedo a las enfermedades, al embarazo inesperado, Te refiere pero te refiere a que se pierde la virginidad con mayor edad. así es. ¿Por qué? Porque prefieren consumir porno, porque saben que ya en la palma de su mano tienen porno y que pueden obtener el placer que les va a dar una persona, que a lo mejor esa persona los puede herir,
¿Por qué? Porque su cerebro no está preparado para tener sexo a temprana edad. Y entonces dice, no, mejor consumo porno y Claro, me espero a tener sexo. o incluso el miedo al rechazo también, ¿no? Así es. Sabes que el porno ahí no hay rechazo ninguno, porque eres tú el que decide y el que manda. Claro, ¿no? Efectivamente, como bien comentas, o sea, ¿qué va a pensar de mí? ¿Le voy a gustar? Y además, porque si ya consume la mujer, porque ya va en aumento el consumo de mujeres, de porno en mujeres, Uh-huh. está viendo cuerpos prácticamente perfectos, Claro, claro. diseñados con tecnología, con inteligencia artificial o con Uh-huh. Botox, y entonces dice, no, para no ser rechazada, mejor opto por el porno. Y alarmante, de una manera alarmante, las mujeres ya están consumiendo más porno que hace 10 o 20 años. Uh-huh. Muy interesante este tema. Quiero andar aquí un poco, pero antes te quería preguntar, para acabar, digamos, esta parte personal tuya. Cuando encendías la televisión o cuando veías porno, lo que buscaba era el placer inmediato o sea, te veías mucho tiempo, veías muchas horas audiovisuales, o simplemente era hasta que te masturbabas y luego cortabas. Cuando, cuando veía una película Uh-huh. en televisión por cable, sí, prácticamente era ver la película, era, no sé, media hora Uh-huh. y llegaba la masturbación y listo. O sea, Pero pero sí que las veías completas. no, no, prácticamente muchas ya era la segunda, tercera, cuarta vez que veía esa película, entonces ya sabía cuál era el momento que me iba a provocar la Te las excitación. sabías de memoria incluso, claro. Sí, sí, porque los canales luego te repiten películas Uh-huh. constantemente. Pero, ojo, me faltó decir, también tenía pornografía ya digital en mi computadora, ¿no? En mi Uh-huh. disco duro. Entonces, obviamente, eso sí me requería o yo buscaba más horas de estar viendo porno sin llegar a la masturbación. O sea, sí le dedicaba tiempo en la oficina, frente a la computadora, para estar viendo y bajando contenido pornográfico de portales, ¿no? Y Uh-huh. entonces iba haciendo como un tesoro, un acumulado. Y yo De lo que decía, más te gustaba y demás, así ¿no? es, ¿no? Ya lo ordenaba por carpetas. Y entonces para mí era como, Hostia, pues sí, como una propiedad, como como un una tesoro, colección. una colección privada que valía mucho para mí y entonces le daba un espacio muy especial en las noches para estar buscando, seleccionando y entonces llegaba un punto después de, no sé, unas 2, 3 horas de ya llegar a la masturbación, de elegir el mejor tira de imágenes y con eso, ¿no? Eh, y eso también me demandaba, me quitaba, más que me demandaba, me quitaba mucho tiempo práctico, productivo, Claro. en las noches, pudiendo hacer otra cosa, se vaciaba la oficina y entonces yo aprovechaba, ¿no? Uh-huh. También esos viernes por la noche también era para ver porno y masturbarme en la oficina. Entonces, vamos, eso sí era más tiempo. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que busca es la novedad, más que la masturbación, porque después de masturbarte regresa la sensación de vacío que tiene el consumidor o el adicto. Buscas la novedad, estar buscando nuevo contenido. Es ahí lo que genera dopamina, no es la masturbación, es irónico. Lo Uh-huh. que te genera más dopamina no es la masturbación, Es el la novedad. orgasmo, es la búsqueda, la expectativa de esa imagen idílica, de esa imagen perfecta, de ese video perfecto o tramo del video perfecto. Uh-huh. Eso es lo que te va a generar esos picos de dopamina, esa expectativa, esa búsqueda de novedad. Es lo que se conoce como el efecto Coolidge, donde buscas la novedad, buscas la imagen perfecta y eso es lo que es como cuando te paras vas a un restaurante de comida chatarra
y lo que te genera más expectativa es ver la hamburguesa en la pantalla en vez de ya estártela comiendo, porque además ya llega hecha una porquería lo que ves en la imagen. Entonces, lo que genera más dopamina en el consumidor de la comida chatarra es verla ahí en la pantalla. Entonces, cuando te genera el hambre, es cuando te genera el retortijón aquí en la panza y dices, tengo hambre. Cuando la ves, eso es lo mismo con la dopamina, con la pornografía. Has dicho que cuando termina la masturbación hay una sensación de vacío. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Podría explicar exactamente a qué te refieres con esa sensación? Sí, claro. A ver, cuando buscas pornografía es porque hay un vacío en ti, hay una carencia, hay una herida psicológica, una carencia afectiva. Muchas veces la adicción al porno está relacionada con una herida del pasado. Y entonces esa herida, esa carencia afectiva, siempre se llena, o bueno, fácilmente el ser humano la llena con una adicción al alcohol, al videojuego, a la pantalla, a la cocaína, a la pornografía, lo que decidas, ¿no? Y la llenas. Entonces, cuando viene, digamos, el pico y regresa tu nivel de dopamina a un nivel basal o base, prácticamente te sientes como empezaste, te sientes igual, porque lo que te llevaba a buscar la dopamina era una sensación de ansiedad, vacío, depresión, soledad. Y entonces, ya que por eso la buscas, por eso busca tu cerebro esos niveles de pico de dopamina. Y ya que baja, ahora te sientes igual que como empezaste. Entonces, viene lo que se conoce como cruda moral, ¿no? Entonces te sientes otra vez solo, te sientes vacío, te sientes ansioso. ¿Y qué hace el consumidor? Espera a recuperarse muchas veces físicamente para Para poder volver a buscar y volver a tener una erección. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que la droga te da, ¿no? Esa ausencia de la realidad te aparta de la realidad y te da lo que, según tú, te va a sanar, te va a paliar tu ansiedad, tu depresión, tu soledad y te vuelves a encontrar con lo mismo. Entonces se vuelve un círculo vicioso. De ahí la palabra, se vuelve un círculo vicioso porque requieres otra vez ese pico y ya que estás otra vez donde empezaste, vuelves a buscar el pico. Vamos. Muy interesante cuando dices que regresas a la soledad, ¿no? Claro, al final lo hablábamos antes. La masturbación es algo que haces tú solo, la masturbación con pornografía, ¿no? No con otras personas. Es algo que tú haces tú solo frente a una pantalla. Normalmente, lo normal es que lo hagas solo en un habitáculo, tú solo, sin que nadie te vea. No, claro, no deja de ser una soledad también eso, ¿no? Claro, sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque es una Refiero, adicción. es como consumir cocaína tú solo en una habitación, ¿no? Y, Así es. y, Solo luego, que, y luego lo quiero enlazar con. Bueno, ahora te pregunto, perdona. solo que a diferencia de otras drogas, esta adicción conductual es silenciosa. Ya te había mencionado que es silenciada al inicio, silenciada por los medios y es silenciosa porque, vamos, tú sabes que el sexo lo traes en tus genes, ¿no? Hay dos actividades que tu cerebro evolutivamente va a reforzar más, que es la comida y el sexo, porque eso prevalece, va a hacer que prevalezca tu especie. Entonces, entiendes ontológicamente que el sexo es con otro ser humano, ¿no? Claro. Voy a ponerlo de una manera muy básica, para reproducirte y que prevalezca tu estirpe. Pero Claro, cuando lo haces tú solo, ahí obviamente, no estás haciéndolo para reproducirte, claro. así es. Y entonces tú sabes que eso no es algo que presumas. Digo, habrá gente trastornada que sí se masturbe en público, pero tú no te masturbas. A diferencia de una línea de cocaína o una cerveza, tú la Sí, que tomas en público. y algo que se hace socialmente con amigos y.
y no te avergüenzas, pero la gran mayoría de los consumidores de pornografía sí lo hacen en la intimidad de su La cuarto, soledad, de su baño, en la de su soledad. oficina, en la soledad. Y entonces, ¿por qué lo haces? Pues porque en sí te sientes solo, o sea, es decir, no puedes compartir eso con alguien más y generar, no sé, oxitocina, que es es la hormona de la felicidad. La pornografía no te genera más que dopamina. Entonces, la vasopresina tampoco la generas, que es la que genera el sentido de apego con otro ser humano, el afecto con otro ser humano, que Ujú, no es otra cosa que el tener sexo con alguien que amas, con tu esposa, por ejemplo. ujú. Entonces, al no generar estos neurotransmisores y no prenderse las neuronas espejo que generan empatía con otro ser humano y solamente dopamina, pues te sientes, tu cerebro sabe que eso es solamente algo que te va a dar a ti placer y es algo muy, digámoslo, egoísta. Por eso la sensación de soledad que te lleva a buscarla te va a producir la misma sensación de soledad al terminar esa búsqueda de dopamina, exclusivamente de dopamina y no de otro neurotransmisor o neurona espejo. Fíjate, no lo había visto desde este punto y la verdad que es bastante interesante. Yo siempre que he consumido pornografía, eh, bueno, yo nunca he llegado a hacer lo que tú de verte tiempo. Yo creo que eso lo hace no sé si lo hace la mayoría y ahora te quiero preguntar en una charla que tú diste, los tres tipos, ¿no? De manera de consumir. Eh, yo cuando he consumido pornografía ha sido poner el vídeo, buscar el momento, como tú dices, acabar y fuera, ¿no? Y hacerlo simplemente una vez y luego a lo mejor dentro de 3 días otra vez, ¿no? Claro, en tu caso es que ya se convirtió en un ritual donde gastabas tiempo, donde esperabas justo ese momento. Quizás yo cuando he consumido ha sido más esporádico, ¿no? Más de manera cuando te sientes, cuando tienes ganas, ¿no? Pues te encuentras, o sea, sin buscarlo, ¿entiendes? O sea, estás en tu casa viendo el móvil o lo que sea y lo haces en ese momento, ¿no? No busca ese viernes o esa película, sino es más de algo inmediato, algo improvisado. Así es como he consumido yo siempre. No he llegado. Entonces, claro, yo No vi. existe, te voy a decir una cosa, no Sí, sí. existe el consumo responsable de porno o el eh, consumo a, controlado de a porno. eso quería ir, a eso quería ir. Tú hablas de los tres tipos de consumo, el recreacional, el compulsivo y el adictivo. ¿Podría explicar esto? O sea, el recreacional y el compulsivo son de alto riesgo. Entonces, Eh, ¿encajaría más en lo que en mi caso? O... sí, así es. O sea, mucha gente, vamos, no podemos meter a todos los consumidores en una sola bolsa y decir todos son adictos. No, no, no. Ujú, Sería muy irresponsable ujú. decir esa primicia. Por eso hay que catalogar a los consumidores. Pero decir que el recreacional y el compulsivo son de alto riesgo, porque para pasar a una adicción puede ser un abrir y cerrar de ojos. O Ujú. sea, es decir, ya tu cerebro, la corteza prefrontal, que es la que nos separa de las bestias, la que te ayuda a razonar y controlar los impulsos carnales, es la primera que se daña por esos picos de dopamina. Cada vez que tú le das esos picos de dopamina, vas matando neuronas y receptores de dopamina se van apagando. Entonces, para el siguiente pico tienes menos neuronas o menos receptores. El siguiente pico menos. Y así, gradualmente, tu cerebro va cambiando, va cambiando, va cambiando. Hay ¿cómo se llama? Electrotransmisores. No, imágenes del cerebro, Ujú, se me fue la palabra, imágenes del cerebro donde ya se ve así la diferencia entre un cerebro sano y uno con heroína o incluso con dopamina, digo con pornografía, ya se ve hecho pasita. Hay tantos cambios en tu cerebro que son visibles y entonces el que tú consumas de manera recreacional, o sea, muy esporádica, puede ser, digámoslo, por tu contexto, por tu situación muy personal, a lo mejor no tienes ninguna herida grave,
que te lleve a brincar a la adicción. Muchos de los que brincan a la adicción es porque empiezan con un consumo recreacional, pero su herida, su carencia del pasado los lleva a consumir más para evitar o saciar esa herida o sanar esa herida, es el término correcto. Y entonces, por eso muchos pueden no brincar a una adicción, pero la cosa es cómo saber quién sí y quién no va a brincar a una adicción. O sea, si todos tuviéramos un examen psicológico al día, así como un check-up, el check-up que te haces de tu cuerpo, médico, un check-up médico, pudieras hacerte un check-up psicológico cada año para decir, no, yo puedo controlar el consumo de alcohol, de tabaco, de heroína, de pornografía, de videojuegos. No, sin problema. Bueno. Y el siguiente año me hago otro check-up psicológico. No, sí, puedo seguir controlándolo todo. No hay forma de saberlo. Entonces, es como ponerte un revólver con una sola bala y decir, consumo, no hay problema. Consumo, no hay problema. Consumo, no hay problema. ¿Hasta qué punto voy a poder consumir controladamente sin brincar a la adicción? No lo sabes. Entonces, hay una invitación que hace Gary Wilson, el autor del libro El cerebro pornificado, muy buen libro, que dice, a ver, si tú crees que consumes de manera recreacional y no tienes problema con el consumo de pornografía, lo estás controlando, haz la prueba de un día que tengas ganas, un día de no consumir porno y evalúa tus reacciones. Al día siguiente, haz la evaluación al día siguiente y ve cómo te sentiste. Y de ahí, pues, evalúa o decide si quieres seguir o no. Y también hace otra prueba, un test o un par de preguntas para evaluar qué tan buena es tu erección en pornografía o con una persona real. Dice, mastúrbate viendo pornografía y ve la reacción, la rapidez de tu erección. Y 2, mastúrbate pensando en una persona real o, no sé, viendo una persona real, a lo mejor en una fotografía, y evalúa cómo es tu erección, qué tan tardada es o rápida es versus la erección con pornografía. Y de esta manera ir analizando también tus reacciones físicas y mentales o psicológicas frente al consumo de pornografía. ¿Dirías que el consumo de pornografía aumenta la eyaculación precoz? Sí, claro. Sí. Los estudios que te mencioné, que se hicieron desde el 2007, 2014 en Estados Unidos, respaldan lo que te acabo de mencionar. O sea, a mayor consumo de pornografía, mayor son los problemas fisiológicos que experimenta el varón. Anorgasmia, eyaculación precoz, disfunción eréctil. Ahí están los estudios, o sea, y cualquiera de tu auditorio puede buscarlos en internet. De hecho, creo que usando la lógica, ¿no? Cuando uno se masturba viendo pornografía, puedes tardar 5 minutos. A mí me pasa, así es. Claro, Quería retardarlo, yo incluso lo trataba de retardar y no. Sí, claro, no podían, no. Claro, ¿qué pasa? Que luego cuando estás frente a tu mujer o a una mujer y haces sexo con ella, claro, quizás tarda esos 5 minutos igual. O ese minuto, ¿no? O lo peor ya no te excita. Claro, efectivamente. Claro, yo creo que eso que causa eyaculación precoz es insatisfacción sexual también. Claro. Que no claro, te ¿no? Porque la pornografía nos educa lamentablemente en el sexo. Y hoy, esta generación, en estos tiempos de mayor libertad sexual, tenemos el peor sexo del mundo, o de la historia, de la humanidad. Eso yo creo que es algo evidente. Eso es algo evidente. ¿Por qué? Y te lo digo y se los comparto a ustedes. O sea, yo tuve que desaprender muchas ideas sobrevaloradas, muchas ideas erróneas, falacias que me indujo la pornografía cuando tuve ya intimidad con mi mujer. Después de un noviazgo de ascética,
de una segunda virginidad con ella. Ujú, Todavía en el matrimonio tuve que desaprender muchas ideas sobrevaloradas que me había inducido el porno. O sea, es ujú. decir, el consumidor de pornografía en verdad llega a la cama, a la intimidad, a tener sexo con una serie de falacias, de errores, de estupideces, perdón la palabra, Ujú. que te enseñó el porno. ¿Cuánto tiempo? Claro, me has dicho que estuviste hasta los 35, o sea, llevas unos 10 u 11 años sin consumir porno, cero. Sobrio. Sobrio, ¿no? Como con alcohol, ¿no? Cero, nada. Así es. O sea, obviamente, bueno, te voy a contar, el algoritmo negro de las redes sociales nos lleva Sí, muchísima bueno, ventaja. sí, bueno. A principios de este año me empezaron por ver un reel en Instagram, porque los datos biométricos te los lee la cámara de tu teléfono y con que Ujú. te quedes unos segundos ya dice, a Miguel le gustó este reel, se lo voy a empezar a sugerir más y más y más y más. Ujú. Y entonces seguían reels de mujeres haciendo ejercicio, bailando Sí, o posando. Dije, no, hasta aquí, eliminé mi Instagram de mi teléfono. O sea, es mire, decir, son 10 años de sobriedad, pero tengo que estar alerta. O sea, claro, a claro, mí claro. nada, ni nadie me puede garantizar que el día de mañana vuelva a tropezar y la cuenta comience otra vez en cero. Realmente. Entonces, dime. Eh, Eso no, desde que empezaste con 18 o 20 años hasta que conociste a tu actual mujer, ahí sí que tenías relaciones, incluso de pareja, y consumías, me has dicho, ¿no? Así es, sí. O sea, una cosa me llevó a la otra. La Ujú. pornografía me llevó a esa vida desordenada y promiscua. Eso hacía que inconscientemente buscara un tipo de mujer determinada Sí, o no claro. importaba. Sí, 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 sin duda. O sea, esas ideas sobrevaloradas que te genera el porno en la cabeza, eh, voy a decir algo que a lo mejor puede ser muy fuerte, pero puede hacer cambiar tu preferencia sexual, está comprobado, ¿no? Que puede cambiar o modificar tu preferencia sexual. Ujú. Entonces, no solamente puede modificar tu preferencia sexual, sino tu estereotipo de mujer lo Eso es. modifica. O sea, es decir, hubo una exnovia que físicamente su cara no me gustaba y era irónico, pero su cuerpo me excitaba. Y Ujú. entonces yo lo que buscaba era dopamina. O Era sea, cuerpo solamente. sí, francamente la usé como un objeto. Lo digo con pesar, lo Es digo terrible, con claro. vergüenza, pero así es como vemos a las mujeres, los varones. Y digo varones porque la pornografía desde la revolución sexual fue creada para el varón. Ujú. Entonces, las vemos y utilizamos como viles objetos de placer. Y entonces tiene que tener obviamente estás habituado a ver cuerpos perfectos, eh, diseñados con tecnología, pues obviamente vas a esperar que tu pareja esté alineada a esos estereotipos. Y Ujú. entonces lo que yo viví, ese proceso de sobriedad o de virginidad, esa segunda virginidad, también me ayudó ese noviazgo para que hoy pueda ver bella a mi esposa con 3 hijos, ¿no? 3 embarazos. O sea, Ujú. hoy sigo enamorado de mi mujer, además de que es una valiente por haberme elegido después de todo el pasado turbio y oscuro que tuve, pero cuando desaprendes, cuando dejas de ver porno, puedes maravillarte de la belleza auténtica, natural, verdadera de un ser humano, dígase una mujer, en mi caso, mi esposa. O sea, ya no vas buscando por la vida la que se adecue a tu estereotipo pornográfico. Claro. Claro, eso me hace pensar si tú realmente tu estereotipo cambia y tu Escucho, estereotipo. Moisés. ¿Me oyes? ¿Ahora? ¿No, no se oye? ¿Me oyes? ¿Ahora? ¿Me oyes?
¿No me escuchas? No sé por qué. Espérame, creo que soy yo. Yo sí te oigo, ¿eh? Ah, ya, era yo. Ah, Discúlpame. ahora sí me oyes, ¿no? Sí, perfecto. Lo que te decía, claro, esto me está llegando, me está llevando a pensar que en el momento que tú cambias cambia tu gusto, tu preferencia sobre una mujer, cambia tu estereotipo, eso quizá incluso influya a la hora de buscar una mujer que sea la futura madre de tu hijo y por lo tanto eh, puede ser que el consumo del porno nos lleve a una más baja natalidad. Sin duda, sin duda, ¿no? Claro, si solamente Porque, estás buscando la inmediatez y el placer del cuerpo se acaba ahí. No te da para querer formar una familia, ¿no? Porque al final, como estabas diciendo, ¿no? Tu mujer va a engordar, se va a hacer mayor. Claro, y tú normalmente el porno que ves, pues, gente joven, gente atlética, y no quieres y te hará no querer envejecer con una persona al lado que no te va a excitar, ¿no? claro, las propias mujeres, al estar viendo pornografía y darse cuenta de lo que les gusta a los varones, y por darle ellas gusto a su varón, pues van a darse cuenta que si se embarazan, no van a estar dentro de ese parámetro de belleza. Y entonces, obviamente, dice, no, embarazarme, no, Me para voy a poner nada. fea, ¿no? Me voy a poner fea si me Claro, embarazo. claro. Entonces, sí, a lo mejor nunca me habían hecho ese comentario, esa pregunta, qué relación hay entre el porno y la baja natalidad, pero sin duda sí tiene una relación, o sea, Sí, una sí, relación, porque si te hace querer, yo creo que te hace querer más relaciones esporádicas y materialistas, por llamarlo de alguna manera. Claro, no es una continuidad, porque tú cuando ves porno no estás viendo la misma película durante años, no estás viendo a la misma mujer durante años. Sin embargo, en la vida real sí, es tu mujer y es con la que vas a tener sexo, se supone que siempre, ¿no? Entonces, puede ser que te canses. claro, te vas a cansar, o sea, muchos Cuando, matrimonios, cuando teniendo el mando te cansas de una y puedes ver a otra, ¿no? eso es lo que te mencionaba como el efecto Coolidge. Y algunos matrimonios que me han buscado para darle acompañamiento al esposo, la esposa me busca desquebrajada en llanto ¿Mm? y obviamente se dan cuenta que el consumo de porno de su marido ha llegado al grado de buscar la prostitución, Claro, prostitutas, eso ¿no? es. ¿Por A qué? eso Pues me porque refería. la esposa si bien no es la modelo pornográfica, la No, o modelo, incluso el pudor, ¿no? Porque una prostituta pues, te va a hacer prácticamente lo que tú quieras, ¿no? así es. Y entonces, lo que ves en la película porno, dices, oye, le dices a tu Claro, esposa, vamos a replicarlo. No, estás loco. O sea, eso claro, va en contra de mi dignidad. No me claro. siento a gusto. Eso es. Y entonces Pudor. dice, ah, ok, entonces me voy con la Eh, prostituta. Y eso es lo que, Claro, ese, estás buscando lo que más se asemeje a la pantalla. claro. Entonces, regresando a la baja natalidad, obviamente el varón no va a buscar procrear, va a buscar placer. Eso es. Porque, como te lo había dicho, la cultura del porno es el yo, ya, ya. Yo quiero sentir placer, ya. No me importa que tú te embaraces. Si tú te embarazas, busco a otra o Claro, busco la prostitución. ¿Por qué? Porque tú ya no me excitas, porque yo sigo viendo mujeres perfectas en la claro. pantalla. Entonces, todo va, digo, hay un efecto en la pareja y hay un efecto en la sociedad, ¿no? Hay que decirlo. Así como dañas La a tu familia. pareja, sí, pero dañas a tu pareja porque le generas un trauma por traición, ¿no? Literal. O sea, Mm. sí tiene que recibir terapia tu esposa porque sí se siente usada, se siente No se siente traicionada, se querida. siente incluso violada. No, querida, es lo menos, se sienten Mm. violadas. He escuchado esposas que me dicen, es que siento que mi esposo me viola porque, vamos, no es él el que está conmigo en la cama, es un animal que desconozco porque ve porno y ya que se excitó viene conmigo simplemente para tener su eyaculación. Claro, Entonces, como un puro objeto así es, donde introducir el pene, pero con la mente y el cerebro no estás ni siquiera pensando en tu mujer, ni mirando a tu así mujer, es. sino que estás recordando lo que has visto antes.
Claro, y entonces obviamente pensar en tener un hijo, o sea, o en procrear, no, yo quiero tener placer. Mm. Entonces, obviamente ese egoísmo se traslada hacia la fecundidad, ¿no? O sea, no, fecundidad no, yo quiero tener placer. O sea, ya no me estás buscando placer, o sea, es decir, dopamina. Mm. Me interesa mucho, tengo dos asuntos más de lo que preguntarte. ¿Conoces OnlyFans? Vale, ¿perdón? ¿Conoces OnlyFans? Ah, sí, Hoy en día es, digamos, cada vez más jóvenes, yo conozco varios, que consumen OnlyFans. OnlyFans, bueno, sabes lo que es, ¿no? sí, es prostitución digital. Claro, pero lo que te hace es que esa prostituta o esa persona tenga una interacción directa contigo. Claro, Y según tú le vas pagando, pues te puede mandar incluso vídeos exclusivos para ti. claro. Dicho de otra Entonces, manera, entonces, claro, yo creo que es más, ha traspasado la dopamina del cine porno. Porque ya está, claro, es como si tú hablaras con la actriz porno directamente. claro, así es. Están democratizando la prostitución, la Eso es, pornografía. En vez eso de es. que ya haya 100 actrices porno en el mundo, en Estados Ujú. Unidos, o sea, con sede en Estados Unidos, hoy hay 1 millón de actrices porno en cualquier parte del mundo con internet. Eh, Dígase el caso de Suecia. Suecia en los años 90 Ujú. prohibió la prostitución en las calles, Suecia. Ujú. No porque fuera un gobierno moralista o conservador, sino porque buscaba proteger a la mujer de los padrotes, bueno, los proxenetas, Ah, vale. de la esclavitud, Ujú. de las enfermedades, de las drogas, del mundo de la prostitución, ¿no? Ujú. Ah, pues ya este año Suecia prohibió OnlyFans. O sea, si ¿Ah, su sí? objetivo es proteger a la mujer, pues dijo, a ver, ya la prostitución ya migró el espectro digital, pues vamos a prohibir también la prostitución digital. ¿Por qué? Pues porque también ya en OnlyFans ya hay Madre esclavitud, ya hay enfermedad, o sea, ya una actriz en Australia, una actriz de OnlyFans, terminó en el hospital después de aceptar el reto de Ah, lo querer del reto de los 100 hombres, ¿no? de los 100 hombres, pero ella se acostó con 583 hombres Qué y barbaridad. terminó en el hospital. O sea, es decir, ¿en qué momento la libertad? Qué Porque barbaridad. ellas aducen que esto es libertad total, es mi cuerpo, yo quiero mercantilizar mi cuerpo. ¿En qué momento la libertad y el progreso es signo de, De salud. vamos, de salud? Es todo lo contrario. Esto es muerte, es enfermedad, es retroceso. Es increíble, es increíble. Entonces, no podemos permitir, y Suecia lo entendió así, dijo, no, esto no es moralismo, Ujú. esto es salud, salud pública. Mira, te voy a contar el caso, que seguramente no lo conoces, y es de aquí, de mi ciudad, exactamente. Aquí había una chica, bueno, hay una chica, más o menos de mi edad, unos 34, 35 años, que ella hacía vídeos en bicicleta, le gustaba mucho el tema de la bicicleta de montaña, ¿no? Pero lo hacía, pues, digamos, enseñando prácticamente, ¿no? Muy sexualizado. La imagen detrás del culo, viéndose, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Claro, esa No, chica mejor empezó a ni me tener, imagino, ¿eh? mejor ni me imagino. Bueno, pero sabes lo que Sí, 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 las sí. típicas tomas para, no para que tú estés disfrutando de alguien montando en Del bicicleta pasaje, del paisaje, sino, o montando la montaña o lo que sea, ¿no? No, ajá, sino para que sí, la veas a ella. sí, Y, claro. y como se junta muchas veces, ¿no? Las mujeres con el motor, ¿no? Las mujeres con los coches, las mujeres con la... Sí, Entonces claro. tuvo un éxito muy rápido y empezó a ganar dinero, empezó a ganar dinero. Esto 3 años atrás, es de aquí, al lado mía. Claro, ella empezó a darse cuenta de que tenía muchísimos seguidores y los seguidores ya directamente le escribían y le ofrecían dinero. Claro. Entonces dijo, me voy a hacer OnlyFans. Se hizo OnlyFans y creo que a principios de este año decía que en un año había ganado 1 millón de euros. En un año. Bien, pues hace 2 meses
cortó todas las redes sociales, dijo que estaba mal psicológicamente, se ha arrepentido de todo lo que ha hecho y ahora ha vuelto hace nada, hace un mes, a crear contenido y ahora hace montaña, pero lo hace tapada, no, o sea, para, digamos, difundir el deporte, simplemente. Dice que ha llegado a afectarle muchísimo. Entonces, claro, ella dice, yo tengo el derecho se llama el olvido digital, creo que se llama aquí, ¿no? A que mis vídeos ya no estén por ahí. Y eso es imposible. Tus vídeos van a estar siempre por ahí. Es imposible. Ya está bien que te hayas arrepentido, está bien que hayas cambiado tu forma de vida, pero hay cosas que tú haces que ya no puedes volver atrás. Sobre todo si te expones a las redes sociales. Claro. De hecho, a mí me no. llegaban, a mí incluso me han llegado vídeos de ella y demás. Quiero decir que Sí, claro. le está pasando a mujeres, ¿no? Se dio cuenta de que ganaba mucho dinero, pero que realmente no era la felicidad ni era su salud. Claro, por eso el dueño de OnlyFans es el mayor proxeneta del mundo. O sea, él prácticamente firmas las letras chiquitas y le entregas todo lo que subes. Así como a Meta con Mark Zuckerberg, así Claro, claro. cualquier cosa que subas a las redes ya no es propiedad tuya. Discúlpame, eso se le llama ingenuidad. Bueno, se llama ingenuidad, pero aquí en mi pueblo se le llama de otra manera, pero no lo voy a decir por respeto. Pero por eso tenemos que ser tan cuidadosos de lo que subimos. Totalmente. Y en el caso de ellos, bueno, lo suben voluntariamente. Claro, claro, claro. Pero claro. en el caso de las víctimas de la trata, del tráfico Hombre, sexual, eso es otro boleto, es porque otra cosa. ahí sí hay denuncias ya, hay más de 7 juicios internacionales en contra de la empresa MindGeek, que es propiedad de Pornhub, el mayor promotor de la pornografía, el epicentro global de la pornografía. Y ahí el problema es que a los niños y a las mujeres las raptan, las violan y suben el video de su violación a Pornhub para el consumo, el entretenimiento sano de tantos cibernautas. Y ellos, lamentablemente, una vez que son encontrados, después de haber sido raptados, secuestrados, obviamente están denunciando a MindGeek, a la empresa MindGeek, para que baje el contenido. Y sí lo han podido. Al día de hoy han bajado más de 10 millones de videos de este portal. Porque sí, son videos que tomaron que no son contra su consentidos. voluntad. Claro, Así es, que no es no son consentido. Y claro. evidentemente, pues ahí sí no, espérate. O sea, porque vas a reforzar, o bueno, vas a alargar el trauma de la persona que fue violada, bueno, raptada y violada, cada vez que sepa que su video sigue ahí en la web. Claro, claro, claro. O sea, su trauma no va a terminar, o sea... Claro. Es lo que le pasa a esta chica. Además, ella yo creo que se dio cuenta, porque ella simplemente subía fotos y hacía vídeos personales, pues masturbándose para otra persona, lo que sea. Pero claro, ya empezó la gente a ofrecerle mucho dinero y se grababa teniendo sexo con un hombre y te lo mandaba a ti personalmente, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasa? Que claro, tú se lo estás mandando a un individuo particular. Ese individuo particular tiene el vídeo aquí. ¿Qué es lo que hacía ese hombre? Se lo mandaba a sus amigos. Los amigos se lo mandaban a otros amigos. Y así llegaba. Y eso es ilegal. En España es ilegal. Tú no puedes pasar un vídeo privado sin el consentimiento de nadie. Un vídeo sexual. Claro, entonces le llegó eso. Y entonces empezó a afectarle de esa manera. Pero claro, son consecuencias de al final. Sí que lo hacía de manera voluntaria. Y te quería preguntar ya como último tema. Dime. Porque aquí yo creo que sí que vamos a estar. Creo que vamos a estar muy de acuerdo y es muy interesante. Masturbación femenina. Nunca me acuerdo cómo se llama este aparato. ¿Dildo? El absorbedor de clítoris, creo que se llama ¿Cómo se llama? Un aparato vibrador que hay succionador. Succionador de clítoris, ¿no? Tiene un nombre comercial, no lo recuerdo. Bueno, hoy en día yo he ido a cumpleaños de la mujer de mi amigo o de la amiga de mi mujer y en los mismos cumpleaños se le regala eso. Y lo cogen como con una ilusión tremenda, ¿no? Y he estado viendo estudios últimamente cómo están perdiendo una sensibilidad tremenda porque ellas mismas, con ese aparato vibrador que tiene una posición exacta para que te dé el placer súper inmediato, claro, incluso llegar a escuchar
es que ya mi marido no consigue que yo tenga un orgasmo porque estoy con esto, estoy con este vibrador. Para mí eso es terrible. Mira, yo creo que es la consecuencia, Para mí eso ya, es que eso es terrible porque sí, estamos claro. encontrando con mujeres que ya no quieren tener sexo con su pareja porque tienen ese aparato. Sí, evidentemente, esto es la consecuencia de ese hedonismo a ultranza, ¿no? De esa búsqueda de placer por encima del afecto, del contacto, de la empatía con otro ser humano, ¿no? Un contacto real con otro ser humano. O sea, Está desapareciendo totalmente. y en parte puedo decir, o sea, obviamente es la consecuencia de que la pornografía haya llevado a los varones Uh -huh. a buscar placer per se. Y entonces, ¿qué dicen ahora las compañías? Satisfyer, perdón, Satisfyer se llama. Ah, ¿qué dicen las compañías? No te preocupes, mujer, ya te tengo algo para ti. Pero lo que están haciendo es dividir, separar lo que debería de ser unir el acto más placentero del género humano, que es el sexo, el coito. Ahora los están dividiendo. ¿Por qué? Pues porque cada quien está buscando placer por su lado, de una manera muy egoísta. Claro, Miguel, Y yo, dime. perdona, perdona que te interrumpa, es que si no se me va. Yo he llegado a escuchar, o sea, el problema es que se está tomando de una manera humorística. Yo he llegado a escuchar a ese marido, que incluso marido regalando ese aparato a la mujer, y entre risas, decir, desde que tiene esto ya no me hace caso. Terrible, terrible, Muy, terrible. muy Pero terrible, terrible, ¿eh? porque Y lo hacen entonces, como riéndose. y mira, yo creo que falta ver todavía cosas peores que eso, la inteligencia artificial, los entornos Las digitales, gafas de realidad virtual. Ya así existe. es, la realidad virtual, yo creo, y incluso los androides que cada vez se parecen más a los seres humanos En eh, Barcelona, físicamente. En Barcelona ya hay un club de prostitución, pero que no son personas. Son unas muñecos mujeres, hechas, lo vi en un documental, perfectas, con el orificio perfecto, donde tú introduces el pene y hay una especie de vibración, te da sensación de calor. Digamos que plagia y copia, ¿no? Intentan copiar lo que viene siendo la vagina, ¿no? Y contaba el dueño de eso que iban los hombres, cada vez iban más, 200, 300 euros, ya ni siquiera prostitución con mujeres, sino o sea, con muñecos. Sí, Y claro. lo que tú dices con la realidad virtual, con los avances que está viendo, inteligencia artificial, o sea, para mí es la destrucción de las relaciones humanas. Por eso te decía que tenemos el peor sexo de la historia de la humanidad. Con los avances tecnológicos y la libertad sexual, prácticamente ya no hay un encuentro de alma y cuerpo, ya simplemente hay una satisfacción carnal del cuerpo. No me importa si estás tú o no estás tú. No me importa Totalmente. si es con un androide o si es con un aparato. Y entonces eso vamos Es a una ver las locura. consecuencias psicológicas en las personas en los próximos años. Consecuencias de decir, oye, ya no sé lo que es, casi voy a decir lo siguiente, ya no sé lo que es amar a alguien, ya no, Claro. no me importa, o sea, o Hombre, incluso no me hombre, es que va a llegar un importa, momento claro, no me importa. ¿por Es qué? que vamos a llegar Porque un yo lo momento que quiero es placer. vamos a llegar un momento en el que ames al aparato. Claro, sí, así como amas hoy a un animal o dices amar a Claro. un animal, vas a amar a un aparato, un androide. ¿Por qué? Porque lamentablemente desde hace varios años, yo te podría decir desde la revolución sexual, se ha reducido el amor a lo genital o Uh -huh. a lo mercadológico, a lo mercantilista. Así, tal Totalmente. cual. El amor, lo que dio Se ha sustento a una mercantilizado. civilización, lo que hizo que una sociedad se fortaleciera, y me refiero no al término romantizado de los medios, sino Uh lo que -huh. hizo que prevaleciera una sociedad y transmitiera principios,
valores, bagaje cultural, ya no va a existir. Entonces, vamos casi, bueno, yo espero que no, pero aparejado a esto, ya te hago la última pregunta, aparejado a esto tenemos a estos gurús económicos que se muestran con un Lamborghini y con dos mujeres con las tetas operadas llenas de Botox, ¿no? Y te dicen que eso es el éxito. Entonces le están diciendo a los chavales, por un lado se están masturbando, están cada vez mercantilizando más los cuerpos de las mujeres, y por otro lado, el espejo donde se están mirando son gente que les dice que triunfar en la vida es tener dos mujeres y tener un buen coche. Entonces, claro, es un bombardeo constante que está llegando a un chaval de 15 años, el cual, ¿cómo se va a enfrentar realmente al amor teniendo ese espejo? Y si ese tipo o esa chava que está en el coche operada te dice que lo hizo de la noche a la mañana gracias a OnlyFans, Claro. no, pues Claro, entonces dice, ya está. oye, fletarme 20 años con mi padre para tener un cochecito más o menos decente, a tener un Lamborghini abriendo mi cuenta de OnlyFans, no, pues sí, Claro. listo. O al crimen organizado, como sucede aquí en México, ¿no? O sea, prefieren vivir 20 años de su vida con dinero y morir jóvenes a causa de una bala que vivir toda su vida como la vivió su padre, honesto pero pobre. Ese es el problema. O sea, Claro. el que está trastocándose su decálogo de principios y valores de esta generación y buscando la inmediatez, la comodidad y el cero esfuerzo, ¿no? O sea, y todo en aras del placer y el éxito monetario. Claro, el problema viene cuando te enfrentas a la realidad y ves que eso que te cuentan, tú no puedes llegar a conseguirlo. Tú no vas a poder llegar a tener un Lamborghini y 3 mujeres. Y ahí viene la frustración, la inseguridad y viene el suicidio, ¿eh? Entonces, la pregunta sería, viendo el panorama que tenemos actual, y ya te hago la última pregunta, ¿cómo crees qué futuro crees que nos espera a corto plazo con esto? ¿Y qué solución crees que habría que dar? Y ya terminamos. Mira, el futuro no se ve muy alentador por lo que tiene que ver con las estadísticas. Pero para los que vamos en contra de las estadísticas, en contra de lo políticamente correcto, en contra de lo establecido y buscamos hacer una diferencia, sí, siempre hay esperanza, siempre. La fe es la que se finca en la esperanza de un futuro mejor, gracias a Dios. Y eso te lleva a hacer tu casi nada, ¿no? A hacer lo que te corresponde por los demás, no nomás por los tuyos, sino por los demás, porque todo te va a afectar tarde o temprano, lo que suceda en la sociedad. Entonces, la labor, creo, o lo que nos corresponde es informar, abrir mentes, buscar el pensamiento crítico, lateral, divergente, buscar decantar tanta información que hay hoy en día, decantarla y darla o buscar que la gente la investigue, se cuestione y critique e investigue y decida con base en la razón e en la información fidedigna. Creo que eso sería, en resumen, lo que a tu pregunta deberíamos hacer todos en una época de la sobreinformación, del hedonismo per se, en muchos aspectos. Creo que debemos de mantenernos sobrios, debemos de mantenernos informados, bien informados, y sobre todo buscando hacer familia, regresar a las bases, a lo que le ha dado sustento a esta humanidad y no perdernos en la búsqueda de ese placer per se, ese placer egoísta, ¿no? Creo que hay mucha esperanza, hay muchas señales y muchas comunidades
muchos grupos que están haciendo hoy la diferencia en cualquier parte del mundo, regresando a las bases, conservando lo que les ha dado sentido a las sociedades, que es los principios y valores, sean cual sea los tuyos, pero vamos, arráigate, agárrate de esos principios y valores que le den sustento y que le den permanencia a esa familia, a ese conjunto de familias, porque si no, de todas maneras, yo creo que si nos dejamos llevar por las malas noticias y por las estadísticas muy alarmantes, pues obviamente vamos a decir, ¿sabes qué? Mejor, como me lo dijo alguna vez un metafísico, un chavo que estaba estudiando metafísica, dice, no, pues ya el sol va a explotar en no sé cuántos miles de años y todo lo que haga hoy no va a tener sentido, entonces mejor me quería morir, me quería pegar. Derrotismo. Ese es el derrotismo. Sí, o sea, no, espérate, o sea, hay mucho por qué vivir y hay mucho por qué Claro. luchar. Claro. Creo que eso depende de la esperanza y del ánimo que tengamos, la actitud que tengamos, y eso se va a fincar, creo yo, en las familias, en lo que hagamos con la siguiente generación. A lo mejor esta son muy negativos, muy pesimistas los mensajes que estamos recibiendo, pero lo que hagamos con los que vienen después, el cambio generacional va a depender de ellos, pero lo tenemos que hacer hoy. Totalmente. En fin. Pues muchísimas gracias, Miguel. Si quieres, por último, si alguien que esté viendo este vídeo, esta entrevista, y le haya llegado al corazón o incluso a su adicción el mensaje de Miguel, y si tiene este tipo de problemas o cree que está entrando en una vorágine de la cual no puede salir, incluso con problemas con su pareja, me gustaría, Miguel, que si quieres le dejara un mensaje, ¿no? a ese hombre, pues sobre todo, que nos esté viendo y que quizás tenga ese tipo de adicción, y lo dejamos. Pues que... O sea, ¿qué le dirías? ¿Perdón? ¿Qué le dirías a alguien que está ahora mismo en la situación en la que tú estabas? Pues mira, creo que todo lo que he dicho le va a servir a esa persona para analizar que lo que está haciendo, decida a él si es bueno, si es benéfico o no. No tanto si es buena o mala la pornografía, sino que evalúe qué tanto le beneficia o le perjudica a su salud física y mental, ¿no? Esa sería la primera, o sea, no prohibirla per se, la pornografía, sino evaluar con datos, evaluar con experiencias propias si te está siendo benéfica o perjudicial la pornografía en tu vida diaria. Y pues si ya estás en esa vorágine, en ese círculo adictivo o vicioso, no te preocupes. Siempre ante toda caída hay salida, hay esperanza. O sea, simplemente esta batalla, para los que hemos transitado por esta batalla de la pornografía, siempre, cada día es un nuevo comienzo, y si hay un tropiezo, pues no pasa nada, simplemente vuelve la cuenta a cero y a continuar. O sea, esto no es el fin, simplemente es el comienzo, y el comienzo es cuando tú decides o aceptas que eres adicto o que puedes llegar a serlo, y que te has dado cuenta, con información, te has dado cuenta que no necesitas de la pornografía para sentir placer, para ser feliz, para ser pleno con un ser humano. Perfecto, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, de verdad, Miguel. Para mí ha sido sorprendente, porque hemos llegado a unas conclusiones de las cuales yo no me esperaba y me ha sorprendido, y estoy muy de acuerdo en muchas cosas, en otras no. Pero creo que hemos sacado jugo a la charla, y creo que le va a servir a mucha gente. Decirle a la gente que nos esté viendo cuando se publique que, bueno, dejaré la web, redes sociales de Miguel que tenga, cursos donde podéis contactar con él incluso, lo dejaré en la descripción del vídeo. Así que muchas gracias, Miguel, por atenderme, de verdad, y bueno, la tercera fue la vencida. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Un saludo.
Un abrazo, Miguel. Bueno, y ya sabes que tienes mi espacio para cuando quieras. Qué amable, muchas gracias. Un abrazo y buena jornada de trabajo. Gracias, Hasta igualmente. luego. Chao.